Que la bendición del Padre se siga derramando sobre cada uno de nosotros de manera abundante en estas horas y en este tiempo. Como dijo la pastora, hemos estado trabajando el tema de las 7 iglesias. Hablando con la pastora, le decía que he percibido en mi espíritu la manifestación del amor de Dios para nosotros. Porque la palabra de Dios dice en el libro de Hebreos que Dios al hijo que ama corrige. Y Dios ha mostrado su amor a través de su espíritu en estos días, a través de cada una de las enseñanzas que ha traído. El salmista dijo: hubiese yo desmayado si no hubiese visto tu bondad en la tierra de los vivientes. La bondad de Dios se está manifestando para nosotros. El dueño de la iglesia está tomando un tiempo especial para traer correcciones a la iglesia. El que edifica la iglesia, porque Él dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Cristo mismo edifica su casa, su iglesia, y Él está trayendo correcciones como edificador, cosas que hay que quitar, cosas que hay que remover y cosas que hay que fortalecer. Amén. Hablando la pastora sobre la iglesia de Éfeso, hablaba sobre volver al primer amor, a las primeras obras, y daba principios básicos para poder avivarnos y activarnos en ese primer amor, y decía que era volvernos a la palabra de Dios. Dando Misael la exhortación sobre la iglesia de Sardi, una iglesia muerta. Era insistente Dios dejándonos el consejo de dejar lo ceremonial, lo religioso, y volvernos a la presencia de Dios. Dios, hablando a través de Josué sobre la iglesia de Tiatira, hablaba de una iglesia que toleraba el pecado y nos exhortaba a no tolerar el pecado y a ser consciente que Jezabel es un espíritu que lo establece el enemigo para querer dañar la obra de Dios en la vida de los santos. Y muy específicamente hablaba el pastor Josué que una de las obras del espíritu de Jezabel es quitarnos el anhelo, el deseo por la palabra, por la oración. La iglesia de Filadelfia, hablando nuestro hermano Ariel, habló de una iglesia que permanecía fiel a la palabra, fiel guardando el nombre. Era una iglesia misionera y exhortaba a retener lo que tenía al escuchar al Espíritu de Dios. Nuestro hermano Alfredo hablaba de la iglesia de la Odisea, una iglesia que ni era fría ni era caliente. Pero dentro de la exhortación, él hacía un planteamiento de que cuando no se es frío ni es caliente, que no se tiene una posición de identidad correcta. Y Dios nos invitaba a través de nuestro hermano Alfredo a ser celoso con nuestra relación con Dios, a tener tiempo, que este es el tiempo de escuchar la voz de Dios. Y en esta noche tengo la responsabilidad de hablar de parte de Dios a ustedes sobre la iglesia de Pérgamo. Por eso quiero guiarle en este momento a que abra su Biblia en Apocalipsis, en su capítulo 3, y vamos a leer a partir del verso 12. Continuaremos la misma línea que se ha trazado por el Espíritu, de ver cada una de las iglesias de manera parcial, y deje que el Espíritu Santo de Dios ministre su vida. La palabra de Dios dice así: escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás.
Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseña a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel y a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la época del Imperio Romano. Pérgamo era la capital de Roma en Asia. Estaba ubicada a 335 metros por encima del nivel del mar. En esa ciudad era conocida como el centro de los cultos paganos. ¿Por qué razón? Porque ahí habían varios templos dedicados a deidades. Entre los principales que quiero tocar en esta noche está el altar, que era el templo que era el deseo, era una deidad que era adorada en Pérgamo. También estaba ahí el templo curativo consagrado al dios de la medicina. También estaba ahí una estructura majestuosa que era una gran biblioteca que contaba con 200,000 ejemplares. Realmente en este tiempo, hasta ese tiempo, dice que los escritos eran en pergaminos, pero que eran hechos por los egipcios por fibras de madera. Pero a partir de ahí comenzaron en Pérgamo a producirlo, pero con otro tipo de calidad. Se hacían con piel de cabra, que eran más resistentes y más duraderos. Era una ciudad importante en el contexto político y era una ciudad muy visitada, ya que era un centro pagano. Vamos ahora a la palabra, como hemos hecho anteriormente. Dice la revelación de Cristo a la iglesia de Pérgamo está basada en el que tiene la espada aguda de 2 filos. Dice esto. Cada una de las iglesias, él le hizo revelación en base a lo que estaba aconteciendo en esa ciudad y muy específicamente en esa iglesia. ¿Qué nosotros podemos observar en la ciudad de Pérgamo? ¿Cómo es esto de que él se revela como el que tiene la espada aguda? El escritor a los hebreos, en su capítulo 4, verso 12, quiero que vaya conmigo, porque él se revela como el que tiene la espada aguda y necesitamos tener la base del... Perdón, amados, que se me ha extraviado la cita, no dice lo que quiero. Deme un segundito, parece que transcribí mal la porción y dice, hablando Jesús en ese momento, que el príncipe... ¿Dónde lo encontró, hermana? Juan 12:31. Aleluya. Gracias, amada. Y la palabra de Dios dice, voy a leer desde el 30. La palabra de Dios dice así: respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora el juicio de este mundo, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, todo estaré a mí mismo. Voy a leerlo de nuevo. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿Cómo fue que le llamó ahí? El príncipe de este mundo. Sin embargo, ahora le está diciendo Satanás. ¿Por qué no le dice el príncipe? ¿Por qué no le dice, como le dijo en Juan 10:10, el ladrón? ¿Por qué? Porque está tratando de dar la identificación clara de lo que Satanás ha estado haciendo en Pérgamo. ¿Qué significa Satanás? Adversario. Uno que se opone, uno que tuerce la verdad. ¿Y cómo es esto? Torció la verdad de Dios, estableciendo lo contrario. Si usted revisa
como él en Génesis, en su capítulo 3, verso 4, le dice a la decíamos, Dios Todopoderoso reina, Dios Todopoderoso gobierna. Pero Jesús aquí está diciendo que donde Satanás tiene su trono porque ha torcido todo lo que aparece en la palabra de Dios. Él lo ha torcido para recibir gloria. ¿Qué fue lo primero que él hizo en Pérgamo? Levantar un templo a Zeus. ¿Qué es lo que dice la palabra en Mateo en su capítulo 4? Cuando Satanás le dice a Jesús que le adore, que le va a dar todos los reinos. Jesús le dijo que se apartara de él. ¿Quién? Lo llamó por su nombre. Apártate de mí, Satanás. Al Señor tu Dios adorará y a él solo servirá. Pero ¿por qué razón Satanás establece su trono en Pérgamo? Porque era la idea y el diseño original que él tenía en su corazón. Si usted va a Isaías, vaya conmigo a Isaías, a su capítulo 14, que hay una palabra alegórica de lo que había acontecido en el cielo. Isaías, en su capítulo 14. Dice la palabra en el verso 13, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. ¿Dónde lo decía? En su corazón, en lugar alto. ¿Dónde estaba Pérgamo? En la cima, en el espacio más alto que tenía toda la región donde estaban las 7 iglesias. Y dice, en el lugar alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré y a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes, y subiré y seré semejante al Altísimo. El anhelo de Satanás siempre fue tener un trono. El anhelo de Satanás era tener el lugar que Dios tenía. El pecado de Satanás fue el orgullo, porque deseaba lo que Dios tiene, lo que tenía y lo que tiene. Pero ahora hay algo. Entonces la guerra de Satanás debería de ser contra Dios y contra Cristo. ¿Y por qué contra nosotros? Vaya de nuevo y vea la misma porción y vea 3 elementos que él anhelaba, pero que Dios nos lo dio a nosotros. Dice la palabra, y decía en su corazón, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios y levantaré mi trono en el monte del testimonio me sentaré. ¿A quién sentaron? En los lugares celestiales juntamente con Cristo. Vamos, ¿a quién sentaron? A la iglesia. Dígale al que está a su lado, tú estás sentado en los lugares celestiales. Era algo que él quería, pero tú estás sentado. Siga leyendo. En el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes. Subiré y seré semejante al Altísimo. ¿A quién crearon? A imagen y semejanza del Altísimo. ¿Ah? Nos crearon a nosotros. Ahora, ¿qué es lo que él está haciendo? Que él trata de torcer lo que Dios ha hecho en nosotros. ¿Para qué fuimos creados nosotros? Para manifestar la gloria de Dios. ¿Quién era Lucifer? No Satanás. Lucifer era un ángel de luz. Dice que cuando fue creado, dice que los instrumentos de música estaban en él. Andaban todas las piedras caras, japes, dice codorniza, toda la elegancia. Era un ángel. Y dice que él era la adoración. Él era que traía gloria al trono. Ahora, ¿quién lleva la gloria? ¿Quién lleva la alabanza? ¿Quién lleva la exaltación? La iglesia de Jesucristo.
Pero observamos que él lo que hizo fue torcer. Por eso, para establecer su trono, él entonces, ¿qué hace? Que pone la adoración. ¿Qué es lo que dice Deuteronomio en su capítulo 6? Que no te hará imagen, es decir, no te postrará delante de ninguna imagen. Él hace todo lo contrario. Según los historiadores, el templo de Seo era el más majestuoso, pero uno de los más antiguos. Y era adorado y venerado. Pero no solamente el templo de Seo estaba ahí. ¿Qué otra cosa también torció el diablo para recibir gloria? Dice que había un templo. ¿Y era un templo para qué? Para sanidad, dedicado al Dios de la medicina. ¿Y sabe qué usaba como símbolo? Una serpiente. Ustedes recuerdan que la pastora cuando habló de la iglesia de Éfeso, le decía ahorita al inicio que una de las cosas que Dios nos decía a través de ella es que para activar ese primer amor hay que volverse a la palabra. ¿Sabe por qué muchos están siendo engañados? Porque ignoramos la verdad de la palabra. ¿Sabe por qué Cristo se revela a Pérgamo como que yo soy el que tengo la espada aguda? Porque Él es la palabra. Entonces, porque el enemigo lo que estaba torciendo en Pérgamo era la palabra de Dios. Vaya conmigo a Éxodo. A Número capítulo 21, verso 8. ¿De dónde saca Satanás? Es un imitador, él no es un creador. Dios tiene la palabra creativa, el diablo no. El diablo no crea nada, él lo que hace es que imita y tuerce. Por eso Jesús le dice, lo llama por su nombre, Satanás. En su capítulo 21, en el libro de Números, vaya conmigo, en el versículo del 8 al 10 dice: y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido mirará a ella y vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a algunos, miraba la serpiente de bronce y vivía. Eso fue lo que Dios hizo a través de Moisés. Pero eso era una sombra de lo que había de venir. Eso era una sombra de lo que había de venir. ¿Y qué era lo que había de venir? Era Cristo. Pero ¿cómo es eso, lesbia, que era Cristo? Vamos ahora a ver esa misma palabra dicha por Jesús en Juan 4:14. Eso mismo que usted está leyendo ahí, él mismo habla de él. Pero ¿qué es lo que hace el enemigo? Que tuerce la verdad de Dios. Juan en su capítulo 3. Vaya, Juan en su capítulo 3, verso 13. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés, oiga esto, levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué era lo que se hacía en Pérgamo? En este templo que usaba ¿qué? Que usaba aguas para sanidad. Tenían unas aguas que eran para sanidad, pero aparte de eso tenían una serpiente que hasta hoy el símbolo de la medicina y el símbolo de la farmacia es una serpiente enroscada en un asta, como lo hizo Moisés. Pero Jesús está diciendo, ¿cómo hizo Moisés? Es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Dice, porque todo el que mirare a Cristo será salvo. No el que mire una serpiente, aquello era una sombra de lo que había de venir. El que miraba la serpiente que puso Moisés solamente sanaba de la picada de la serpiente que lo mordía en el desierto. Pero el que mira a Cristo tiene sanidad, pero también tiene salvación y vida eterna, que es lo que el diablo no puede imitar. Entonces,
Dice los historiadores que en ese templo tenían víboras, serpientes que rodaban en el templo, que no eran venenosas, para que la gente llegaba por multitudes. ¿Para qué? Para mirar esa serpiente y recibir sanidad. Como una nación estaba siendo engañada porque el diablo estaba torciendo la palabra. Y Dios le está diciendo a Pérgamo: tú moras donde Él tiene su trono. Tú moras donde Él gobierna. Fíjese que gobernaba en áreas específicas, en la adoración. Gobernaba en la salud. Pero también, ¿en qué área gobernaba? En la educación. Era la biblioteca, la segunda biblioteca más grande del Mediterráneo. Tenía 200,000 pergaminos. Ay. Vaya conmigo a Hechos, en su capítulo 19, verso 20. ¿Sabe cuál es el tema de este mes? Amistándonos con el Espíritu. No es posible amistarnos con el Espíritu si no volvemos a la palabra. Su capítulo 19, verso Hecho, en su capítulo 19, verso 10, dice así: y así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, ¿dónde? Judíos, griegos, oyeron la palabra del Señor. Está hablando de Pablo en Éfeso. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaba a los enfermos los paños y delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. ¿Qué les parece? En Asia, Éfeso era una iglesia poderosa en la manifestación del poder de Dios. Recuerda que a Éfeso lo que Dios le reclama es que había bajado el fervor del amor. Pero a Éfeso Dios no le está reclamando que no había hecho la obra. Cuando el apóstol estaba en Éfeso, la palabra se estaba predicando. La gente corría para ser sanada. Eran traídas por multitudes. ¿Para qué? Para ser sanados. Y dice, y los sanaban a todos. Una iglesia tiene que manifestar los dones del Espíritu. Y la palabra crecía. Y la palabra crecía. Dice en el verso 20, vaya conmigo de ese mismo capítulo, verso 20. Y la palabra crecía y prevalecía como poderosamente la palabra del Señor. ¿Por qué era tan fuerte el asunto de la biblioteca, de la filosofía? De que estábamos en Pérgamo, eran más insistentes en la formación intelectual. Tenía mucha fuerza, pero en Éfeso, ¿qué era lo que estaba creciendo? La palabra del Señor. ¿Pero por qué crecía la palabra del Señor? Porque había una iglesia que estaba intencionalmente trabajando, predicando la palabra de salvación. Hay una necesidad en la iglesia de Jesucristo. Pero vea este escenario. Dios le está diciendo: yo conozco tus obras y dónde mora, dónde está el trono de Satanás. Pero retiene mi nombre. No le dice retiene mi palabra. Retiene mi palabra, le digo a Filadelfia. Porque se le está revelando como el que tiene la espada aguda. Porque hay que en Pérgamo hay que desempolvar la palabra y comenzar a tener una actitud diferente. Recuerde que estamos hablando como iglesia particular y como iglesia congregacional. Cuando hablamos de movernos en los dones,
A veces decimos eso tiene que ser en los líderes. No es todo. Toda la iglesia. Porque Él dijo, en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Hay una necesidad intencional de parte de Dios a que la iglesia manifieste su gloria. Estaba siendo torcida la palabra por el enemigo. Él se estaba oponiendo. Él había establecido y desde ahí gobernaba. Observe por un momento ese escenario. Gobernaba la adoración, gobernaba la salud, gobernaba la educación. Míralo por un momento. ¿No se parece a estos tiempos? ¿Qué sistema está gobernando la educación en este país y a nivel del mundo? La salud. Está corriendo la gente a pedir la oración a la iglesia por los enfermos. Retenemos el nombre, retenemos la fe. Pero yo quiero que usted observe este gobierno de Satanás en medio de una iglesia que tiene una condición altamente delicada. Observe lo que tiene esta iglesia. Dios le dice, pero retiene mi nombre. Es decir, en Pérgamo la buena doctrina se había enseñado. Retiene mi nombre. Pero en esa misma corrección le dice, pero tiene ahí lo que retienen la doctrina de Balaam. Pero tienes ahí lo que retienen la doctrina de los Nicolaitas. ¿Qué podemos observar? Estaba dividida. Habían 3 doctrinas. Estaba la doctrina principal que había enseñado el ángel de la iglesia, pero se habían infiltrado 2 doctrinas más. Pero ¿qué dice Jesús en Lucas en su capítulo 17? Vaya conmigo a Lucas, a su capítulo 17. Es asolado y una casa dividida contra sí misma cae. Se lo voy a leer de nuevo. Todo reino dividido contra sí mismo es asolado y toda casa dividida contra sí misma cae. ¿Qué quiere decir esto? Que esta iglesia estaba dividida y estaba o para caer o para ser asolada. Pero el edificador llegó a tiempo. Ahora, ¿cómo entró la doctrina de Balaam a la iglesia de Pérgamo? Necesitamos ver un poquito la historia y lo voy a decir. Aparece en Génesis en su capítulo 37. Ahí comienza la historia. ¿Qué aparece en Génesis 19:37? ¿Cómo surge Moab? ¿De dónde viene Balac? Es descendiente de Moab. ¿Quién es Moab? Es el hijo mayor de la hija de Lot. La hija mayor de Lot embriagó a Lot y quedó embarazada. Tuvo relaciones con él y quedó embarazada. Eso es un incesto. De ese incesto viene Moab. Pero de esa descendencia viene Balac. Cuando vemos que el pueblo de Israel viene en el desierto, pasa por Moab, Balac, ¿qué hace? Que comienza a decir que el pueblo de Israel va a lamer todo, es decir, nos va a destruir porque ya vimos lo que ellos hicieron con Egipto. Y entonces buscan ¿a quién? A Balaam para maldecir ¿a quién? Al pueblo de Israel. Eso lo vemos en Números capítulo 22 del 1 al 4. Pero ¿qué pasa? Que Balaam no pudo maldecir al pueblo de Israel porque Dios no se lo permitió. Pero no le permitió la maldición. Pero ¿qué hizo? ¿Cuál fue la enseñanza? Que socavadamente indujo a los hombres de Israel a fornicar. Y yo quiero que usted vea el perfil de Moab.
Para que usted vea que no era algo tan sencillo como nosotros. Vaya conmigo a Jeremías, porque a veces vemos la obra del enemigo como muy sencilla. Él es sutil. Vea el perfil del carácter. Jeremías 48. Vaya conmigo a Jeremías 48. En su verso 29. Y la palabra de Dios dice así: hemos oído la soberbia de Moab, que es muy soberbio. Mira qué perfil: arrogante, orgulloso, altivo y altanero de corazón. De esa descendencia es que viene Balac. Balac acepta las enseñanzas de Balaam y lleva al pueblo de Israel ¿a qué? A pecar. Pero cuando lleva al pueblo a la fornicación, ¿qué hace? Que socavadamente penetra en medio del pueblo de Israel. Y cuando esto acontece, entonces Dios le da una orden a Moisés. Vaya conmigo a Números capítulo 24, para que usted vea la orden. Número, lesbia, estamos viendo muchas citas. Él se revela como la espada aguda de dos filos. No puedo enseñar un argumento humano, tengo que enseñar la verdad de la palabra. Números capítulo 25. En su verso 4. Y dice en el verso 1, narra que el pueblo de Israel fornicaba con las de Moab. Y Jehová dijo a Moisés: toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalo ante Jehová delante del sol. Y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. ¿A quiénes mandó Dios ahorcar? A los príncipes. ¿Quiénes eran? Los principales. Socavadamente introdujeron, aceptaron el consejo. ¿Y qué hicieron? Hicieron fornicar al pueblo de Israel. ¿Y sabe cuánto dice la palabra? 23,000. ¿Qué pasa en la iglesia de Pérgamo? Penetró la enseñanza y Dios le está diciendo: tú tienes ahí lo que retienen esa doctrina. ¿Sabe? Una doctrina no entra de un día para otro. Una enseñanza errada no entra a una iglesia de un día para otro. El diablo no hace una rebelión confrontativa. La hace socavadamente y toma gente importante. Hay que tener mucho cuidado que yo estoy trayendo a la iglesia. Hay que tener mucho cuidado que yo estoy escuchando. Hay que tener mucho cuidado a quién le estoy prestando atención. Alfredo ahorita decía: hay que enseñar a la iglesia sobre el diezmo. Hay toda una doctrina diabólica enviada en contra de que el diezmo no es de Dios. Socavadamente se establece. Y lo vemos raro. Wow, pero ¿cómo pudo? Penetró con gente. Penetró con personas de la iglesia. Y ese grupo tenía una condición. Dice, lo retenía. ¿Qué nosotros retenemos como iglesia particular? ¿Qué yo estoy reteniendo de mi viejo hombre? Y lo tengo ahí. Y los espíritus de tiempo en tiempo socavadamente me llevan a esa práctica porque tengo eso ahí guardado. ¿Qué es lo que estoy hablando que riñe con la verdad de Dios y con el alineamiento del líder? Observe que la verdad había sido enseñada en Pérgamo, pero hubo quien la torciera. Alfredo decía la semana pasada: la palabra es dada al ángel de Pixi. Pero observe que en Éfeso dice: tú tienes ahí lo que practican las obras de los nicolaitas. Era una obra, era como un estilo de vida. Pero ya ahora en Pérgamo ya no era solamente un estilo de vida. No era una cultura, era ya algo más fuerte. En Pérgamo se convirtió en una doctrina.
Pero ¿qué dice la Biblia de esa doctrina de los nicolaitas? No aparece. Pero lo que sí la palabra a mí me dice, vaya conmigo a Proverbios en su capítulo 6. Fíjese que en ambas ocasiones Dios dice la obra que yo aborrezco, le dice a Éfeso, y a Pérgamo le dice la doctrina que yo aborrezco. Entonces no aparece la obra, pero sí aparece qué es lo que Dios aborrece. Proverbios en su capítulo 6, verso 16. 6 cosas aborrece Jehová, y 7 aún abomina su alma: los ojos altivos, tener más alto concepto del que debo de tener. Pero ya esto tenía un grupo. Esto quiere decir que había gente que socavadamente tenía más alto concepto del que debía de tener dentro de la casa. Y ya, ¿qué era lo que estaba haciendo? Lo que bien le parecía. Ya no estaba haciendo lo que decía el líder. Un activo. ¿Qué dice ahí? 6 cosas aborrece: los ojos altivos, más alto concepto. La pastora dice que vamos a leer el libro de Apocalipsis. Pero yo decido que voy a leer el libro de los Hechos. Y tengo gente bajo mi dependencia. Entonces a mi gente lo pongo a leer el libro de los Hechos. Tengo más. Yo sé más que la pastora. Lo que hay que hacer ahora es leer el libro de los Hechos, porque ahora necesitamos un mover del Espíritu Santo. La pastora se equivocó. Mire, la palabra dice claramente que Dios le dijo a Moisés, al líder que dirigía el pueblo de Israel: tómame los príncipes y ahórcame. O sea, una doctrina rara no entra por cualquier miembro. Tiene que ser alguien que esté. ¿Cuál es mi corazón? Recuerde que la rebelión comienza en el corazón. Y yo no hago una rebelión directa hacia la pastora, pero hago una rebelión socavada. Ella dice algo, pero yo estoy en contra. Entonces, ¿cómo penetró la doctrina de los nicolaitas? Socavadamente. Recuerde que Dios, decía Josué, Cristo se reveló como el que tiene los ojos como llama de fuego, que puede ver todo. Hay cosas que la pastora quizá no se da cuenta, pero el dueño de esta iglesia sí se está dando cuenta. Yo puedo tener un accionar con el liderazgo que yo dirijo de la iglesia infantil. Yo puedo tener un accionar con los niños que es contrario al alineamiento que se está dando aquí. Y la pastora no saberlo. Pero ¿quién lo sabe? El dueño de la iglesia. Entonces, una línea de pensamiento contraria viene socavando sutilmente y hace que la iglesia tenga una división con diferente doctrina y línea de pensamiento. Y Jesús dijo: será asolada y cae. ¿Cuál era la línea de pensamiento de esta casa de fe cuando el pastor Marino decidió construir? Hay una necesidad ¿de qué? De que nos revisemos, que nos autoevaluemos, amistándonos con el Espíritu. Tener una relación estrecha con el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué hablo? Decía la semana pasada Alfredo: si murmuran, yo murmuro. ¿Qué hablo? La lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre. Hermana Alesia, pero en la iglesia nadie mata a nadie. Pero Jesús dijo en Mateo en su capítulo 5, verso 22, dice de manera clara. Vaya conmigo. Vaya a Mateo a su capítulo 5. En la iglesia nadie mata a nadie. Pero os digo que cualquiera, ¿oíste que fue dicho a los antiguos? No matarás. Cualquiera
que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno mismo. Yo aborrezco la obra de los nicolaítas. ¿Qué Dios aborrece? Los ojos altivos. ¿Qué Dios aborrece? La lengua mentirosa. ¿Qué Dios aborrece? Las manos derramadoras de sangre. No matarás. Pero y el que se enoja, dice Jesús, te enoja contra tu hermano y duramos años y dejo de servir en ese ministerio porque estoy enojado contra mi hermano. Y dejo de participar en ese grupo porque estoy enojado contra mi hermano. Las cosas que aborrece. Esta iglesia, ¿cómo podía enfrentarse al trono de Satanás si estaba dividida? ¿Cómo esta iglesia podía combatir estas doctrinas que estaban establecidas? ¿Cómo esta iglesia podía ser luz si estaba dividida? ¿Cómo esta iglesia podía traer sanidad si estaba dividida? ¿Cómo esta iglesia podía propagar la palabra como en los tiempos de la iglesia primitiva si estaba dividida? Si el líder principal enseñaba la doctrina de Cristo, pero habían dos doctrinas que le hacían competencia dentro de la misma casa. ¿Cómo se podía enfrentar al gobierno que Satanás tenía en Pérgamo cuando estaba dividida? No es posible. Y la palabra de Dios dice de manera clara, mírelo ahí, por tanto arrepiéntete, si no vendré a ti pronto. Necesitamos mirarnos a la luz de la palabra y caminar por la palabra. Esto no es un asunto que yo me sepa desde Génesis hasta Apocalipsis. Lo que Dios dice en su palabra es que yo camine por la verdad de la palabra. Hay una necesidad, dijo Dios a través de la pastora, de que nos volvamos a la palabra, a leer la palabra, a creer la palabra y a obedecer la palabra. Algo insistente que tuve durante la preparación de esta enseñanza, y es que yo decía, Señor, pero al escuchar la enseñanza de mi hermano Ariel sobre la iglesia de Filadelfia, y Ariel decía, tenemos que ser una iglesia como Filadelfia, y yo le digo, wow, pero es la iglesia fiel, pero ahí la iglesia fiel le está diciendo, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Pero veo que a la iglesia de Esmirna no le hace ninguna corrección, pero le dice el que tiene oído oiga. Hay una insistencia. ¿Quién es el que nos guía a toda verdad? Hay una necesidad de que nos revisemos como iglesia particular, como individuo. ¿Qué estoy yo dividido? Tengo la verdad, me siento los domingos aquí en la casa de fe y me siento a la mesa del rey y como del banquete, y en la semana escucho cosas que van contrarias a la palabra. ¿Tengo yo dos doctrinas? Como la fornicación que se estaba manejando en Pérgamo a nivel de la adoración pagana, porque había prostitución, fornicación, como en los tiempos de Moisés. Había en Pérgamo, habían templos exclusivos dedicados dedicados exclusivamente al paganismo, a la adoración con la fornicación. Que estoy tomando de allá afuera, que estoy tratando de normalizarlo. La iglesia de Tiatira era una iglesia tolerante al pecado. Pero yo le voy a decir algo. Pérgamo también era tolerante. Porque a veces estamos esperando que la pastora traiga una corrección desde el altar.
Pero la palabra de Dios da un protocolo y dice: si ve a tu hermano cometer pecado, si ve a tu hermano tener como una doctrina errada que riñe con el diseño, siéntate con él estando a sola. Si ve a tu hermano trayendo una enseñanza, tratando de introducir algo fuera de lo que es el alineamiento divino de Dios para esta casa, dice la palabra: siéntate con él estando a sola. Y si no te escucha, busca un hermano. Y si no te escucha, llévalo junto al cuerpo administrativo de la iglesia. Y si no, déjalo como gentil. Necesitamos abrir nuestros oídos al Espíritu Santo de Dios. Necesitamos abrir nuestros oídos al Espíritu Santo de Dios, prestarle mis oídos al Espíritu Santo de Dios y prestarle mi corazón a Dios para que Él escriba la tabla, la ley en mi corazón. Porque la palabra dice en el Salmo 119, verso 11: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y dentro de las cosas, el verdadero maná que descendió del cielo es Cristo. Y dice: y le daré una piedrecita blanca. Eso es símbolo de un trofeo para un vencedor. Y dice: y le daré un nombre nuevo. Eso habla de identidad y del carácter de Cristo. Yo quiero invitarte a que cierres tus ojos ahí. El que tiene la espada aguda en esta noche está en medio nuestro. Y yo creo que necesitamos tener 3 niveles de arrepentimiento como casa de fe. Un arrepentimiento particular y personal. Un arrepentimiento como líderes de la casa. Y un arrepentimiento como iglesia corporativa. Así es que no me mire a mí, cierre sus ojos. Usted conoce dónde usted mora, en una ciudad que ha sido nombrada como una ciudad que tiene los edificios y la tecnología de punta en la salud. Habitamos en una ciudad y en una nación donde el sistema educativo está siendo controlado ya no por los padres, ya no por los maestros. ¿Estamos reteniendo nosotros la palabra de Dios? ¿Estamos caminando nosotros de manera particular y personal por la palabra de Dios? En la condición en la que estamos de manera particular y personal, ¿tenemos la fuerza para enfrentar lo que está allá afuera? ¿O necesitamos volvernos a Dios y equiparnos? Él dijo: la puerta del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Pero el mismo que dijo que no prevalecerán contra la iglesia fue el mismo que dijo que una casa dividida. El diablo dice: yo no puedo, mis obras no pueden prevalecer contra ellos, pero si lo logro dividir, podré hacerlo caer. ¿Están divididas tus creencias? ¿Están divididas tus creencias? ¿Está teniendo incidencias las doctrinas, los adoctrinamientos de estos tiempos sobre nuestras vidas? ¿Está teniendo incidencia la nueva línea de pensamiento que vende el sistema caído de estos tiempos? ¿Está teniendo incidencia en nuestras vidas? ¿Estamos cambiando la verdad de Cristo establecida en nuestros corazones
por argumento y vanas palabrerías y engaño del diablo y sus demonios que están en las redes? ¿Estamos nosotros bajo el encantamiento del hedonismo de los tiempos, ese deseo de placer, de darme, de complacerme y hacer lo que yo quiero y normalizar el pecado y tratar de introducirlo a la iglesia? Estoy tomando los diseños que me ofrece el sistema caído de estos tiempos para traerlo a la iglesia y yo caminar por ello y normalizarlo como que eso no es pecado. Como líderes estamos siendo oidores de lo que Dios está trayendo a través del padre espiritual de la casa. La hija de Lot entendía: yo quiero preservar la descendencia, pero yo no necesito padre. Y una de las cosas que tiene ese linaje es que no respeta la figura de la paternidad. Respeto yo la figura de la autoridad espiritual que Dios ha establecido, la paternidad espiritual que me cubre como líder, la respeto. Camino bajo el alineamiento que Dios está trayendo a través del líder de la casa. Estoy caminando en lo que se me está enseñando o estoy buscando enseñar en mi grupo lo que yo entiendo que es lo que va para estos tiempos. Estoy siguiendo el alineamiento que se me está dando o estoy estableciendo lo que yo entiendo que es lo que yo creo que hay que hacer en estos tiempos. Porque al altivo Dios lo mira de lejos. Como iglesia necesitamos volvernos a Dios. La palabra de Dios dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ese poder viene para empoderarnos, para ser testigo de Cristo, para que la palabra corra en esta ciudad y en esta nación y en el mundo a través de nosotros. Ese poder viene para traer libertad a los cautivos. Ese poder viene para traer sanidad a los enfermos. Pero si no prestamos atención a la palabra, ese poder no se activa.